¿Me escuchan bien todos? Ok. Sí, doctor. Esta charla de hoy y mañana son importantísimas porque aquí vamos a ver las metodologías de adjudicación constitucional que son las metodologías que la Suprema Corte de Justicia ha adoptado para analizar la constitucionalidad de una norma general, ¿no? Entonces, es decir, si esa norma general restringe o no derechos humanos de corte nacional o internacional y por lo tanto si es constitucional o inconstitucional la norma. Entonces, si ustedes preparan y van a presentar una demanda de amparo contra normas generales, ya sea amparo indirecto o amparo directo, y no saben y no utilizan estas metodologías de adjudicación constitucional, pues existe una menor probabilidad de que puedan ganar ese amparo, ¿no? Entonces, lo primero que, que les tengo que decir es que vamos a vamos a ver nuestra demanda. Lo primero que les tengo que decir es lo siguiente. A ver, permítame. Lo primero que les tengo que decir en los conceptos de violación, ¿se ve la página? Sí, sí se ve. Es que para nosotros elaborar unos conceptos de violación constitucionales en contra de normas generales, tenemos que analizar, uno, el principio de indisponibilidad. ¿No? Principio de indisponibilidad. Dos, tenemos que analizar la interpretación conforme. Tres, tenemos que utilizar el test de proporcionalidad. Y tenemos que utilizar, en su caso, cada uno es diferente y cada uno tiene sus normas de aplicación. El escrutinio estricto, el escrutinio puede ser leve, moderado o estricto. ¿Sí? Entonces, de ahí, nosotros tenemos que eh, primero partir de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Y en esa jurisprudencia hay un problema, compañeros. Hay un problema. Esperen, déjenme tomar esta tesis, no se nos vaya a ir. Ya. Hay un problema, compañeros. Porque, a ver, les voy a poner la tesis y les voy a compartir. Miren, aquí hay un problema. Hay una jurisprudencia que dice que no establece, ¿qué es esta? Lo voy a acercar más. ¿Se ve? Sí, maestro. Sí, sí se ve. A ver, ¿quién la lee? Yo prefiero. Es de proporcionalidad. Al igual que la interpretación conforme y el escrutinio judicial,
constituye tan solo una herramienta interpretativa y argumentativa más que el juzgador puede emplear para verificar la existencia de limitaciones, restricciones o violaciones a un derecho fundamental. Es una jurisprudencia de la segunda sala, la 10 diagonal 2019, registro digital 201-9276. Estamos hablando de el test de proporcionalidad, la interpretación conforme, el escrutinio judicial. ¿Cuál le falta? De los 4 que mencioné. El principio de indisponibilidad. Imagínense, es el más importante. Y es el más importante y busquen en la jurisprudencia, en las tesis, a ver si encuentran el principio de indisponibilidad como un método, una metodología de adjudicación constitucional. Y es el más importante. Hay para hacer una tesis ahí de maestría, de doctorado, de licenciatura, lo que quieran. Esa es la primera crítica. Y la segunda constituye tan solo una herramienta interpretativa y argumentativa más. O sea, que el órgano jurisdiccional puede utilizar el test de proporcionalidad, la interpretación conforme y el escrutinio judicial según su criterio. Eso es peligrosísimo y hay un artículo que les voy a mandar en relación a esta situación que dice que critica esto porque dicen que se puede utilizar estratégicamente el se puede utilizar estratégicamente cualquiera de las metodologías, porque cada metodología tiene pasos diferentes, tiene requisitos diferentes. Entonces, ese autor, ahorita les digo, les mando, ya les mandé los libros, pero ahorita les mando la crítica. De eso precisamente estoy haciendo mi tesis de doctorado sobre el abuso procesal, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta en el amparo por abuso interpretativo, por la utilización estratégica de mala fe o dolosamente de los métodos, ¿no? Entonces, hay un autor, esto pues yo lo he venido estudiando desde hace tiempo y déjenme ver, les voy a decir cómo se llama el artículo. De una vez, porque... Y se los pongo en el chat. Se llama el artículo El desarreglo de los métodos de adjudicación de Rodrigo González Zupa. Está en la página 361 del libro El test de proporcionalidad en la Suprema Corte, aplicaciones y desarrollos recientes. Son de los libros que les mandé en la mañana. Y él habla Profe, ¿me repite la página, por favor? ¿Mandé? El número de página, por favor. ¿300 qué dijo? A ver, espérame. 361. Nada 360. más, ¿podría repetir el título, profesor, de favor? Claro. A ver. El libro se llama, y es de los que les mandé en la mañana, El test de proporcionalidad, convergencias y divergencias. De Diana Beatriz González Carballo y Rubén Sánchez Gil son los coordinadores. La voy a proyectar para que no haya...
Muchas gracias. Para que ya no haya duda, ¿no? A ver. En este libro viene ese artículo. Miren. En este libro, es una serie que se llama Metodologías, el test de proporcionalidad, convergencias y divergencias. Y en ese libro, ¿sí se ve el libro? Sí, maestro, Gracias. pero en la página que habías dicho, no viene el título, el desarrollo de los métodos de adjudicación. A ver, déjame ver. Precisamente quiero que quede claro para que no... Ah. A ver. A ver, permítame tantito. Perdón, tienes razón, tienes razón. El libro, tienes razón. Es que eso se llama prácticamente igual. Permítanme. Y lo voy a proyectar. Sí, háganme las aclaraciones, ¿eh? Esto no es, yo no soy, puedo equivocarme. Ok, a ver. Es este. Aquí está, lo voy a proyectar. Es el libro que les mandé en la mañana. Y en la foja 345 viene el artículo que se llama El desarreglo de los métodos de adjudicación. También lo voy a proyectar para que no haya alguna duda, para que quede totalmente aclarado. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve el libro? Se ve. Ok, Sí, maestro. viene la página. 345 dijiste, ¿verdad? Sí, Mm, aquí está. bueno, a ver, porque yo estoy en la página 345 del libro, no del documento. Mira, en el índice Ujú. dice 345. Aquí está. El desarreglo, ¿sí se ve? Sí. El Sí, sí se ve. desarreglo de los métodos de adjudicación. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? Es en el libro que les mandé. Aquí está. El desarreglo de los métodos de adjudicación. ¿Ya? Oye, profesor, perdón, una pregunta. ¿Por qué se le llaman métodos de adjudicación? Porque, primero, método, porque establece pasos. Y adjudicación es establecer un adjetivo calificativo, darle un adjetivo calificativo de constitucional o inconstitucional. O sea, pasos para adjetivizar o para darle un adjetivo calificativo de constitucional o inconstitucional. Se le va a adjudicar si es constitucional o inconstitucional mediante unos pasos. Es eso. Ah, ok. Así de sencillo. Muchas gracias. ¿No? ¿Quedó claro? Sí, maestro, ya lo Bueno, encontré en el otro libro, no en el que está. no. ¿Cómo? Es que tú pusiste, nos compartiste dos test de No, es el proporcionalidad en segundo. la Suprema Corte Es el y test de segundo. el primero. El segundo. Es el Ah, segundo. sí, el segundo, perdón. Sí.
Y el otro ¿Claro igual o lo dice vuelvo test a de poner? No, ya está bien. Ya, Perfecto. ya estoy Bueno, bien. avancemos. Entonces, la tesis señala, tengo dos comentarios a la tesis. La primera es que no toma en cuenta el principio de indisponibilidad de los derechos humanos. Segundo, que no establece una jerarquización o no establece en qué casos se debe aplicar el test, el escrutinio, la interpretación conforme, sino dice, es uno más. Y entonces, lo que dice este autor, que les acabo de señalar, es que eso es muy peligroso e incluso genera inseguridad jurídica y dos, genera arbitrariedad, puede generar arbitrariedad. ¿Por qué? Porque pueden usar estratégicamente si conforme al test de proporcionalidad es constitucional y ellos quieren que sea inconstitucional, se van al escrutinio. Y si conforme al escrutinio leve es constitucional y quieren que sea inconstitucional, se van al escrutinio estricto. Y si quieren que sea constitucional, no utilizan el escrutinio estricto, sino utilizan el leve. ¿Sí me entienden? Entonces, van jugando o pueden ir jugando con esas metodologías, ¿no? Bueno, entonces, seguimos. Esos son los dos comentarios que yo tengo en relación a la tesis. Mi tesis de doctorado les reitero, que es la cosa juzgada fraudulenta, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta en el juicio de amparo por abuso procesal interpretativo, es decir, por el uso estratégico y abusivo de las metodologías de adjudicación constitucional. Entonces, lo que yo voy a proponer es una metodología para determinar cuál es la más apta en cada caso y cómo una propuesta de cómo deben de armonizar los métodos para evitar o tratar de disminuir el abuso estratégico de las metodologías de adjudicación, para reducir la inseguridad jurídica y para reducir el uso estratégico de mala fe o dolosamente de los métodos, porque, por ejemplo, ustedes utilizan nada más el de indisponibilidad, y para mí es inconstitucional, y ellos utilizan el escrutinio leve y dicen, no, es constitucional, y les dan palo. O utilizan el test de proporcionalidad, y entonces, con base en otro, o en la interpretación conforme, dicen, no es inconstitucional, y les dan palo. Y así. Entonces, yo les recomiendo que sus conceptos de violación los hagan con todas las metodologías, incluyendo el de disponibilidad. Empecemos. A ver, ya lo vamos a hacer ya directo, porque tenemos muy poco tiempo. A ver, obviamente no le vamos a poner, le podemos poner así, principio de indisponibilidad. El principio de indisponibilidad, compañeros, se encuentra en el artículo primero, párrafo primero de la Constitución. ¿Qué establece el artículo primero, párrafo primero de la Constitución? En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de todos los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ajá, ¿qué más? Así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Ese es el principio de indisponibilidad. Aquí está el principio de indisponibilidad, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución. Salvo en los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución. Entonces, salvo los casos y las condiciones que establece la Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la única que puede disponer en qué casos y bajo qué condiciones sí se ve la Constitución. Sí, maestro. La única que puede disponer en qué casos y bajo qué condiciones pueden ser restringidos, limitados los derechos humanos de corte nacional, de corte constitucional o de corte internacional es la Constitución. Por eso se llama
principio de indisponibilidad, porque los derechos son disponibles, no son disponibles para las autoridades legislativas, administrativas, jurisdiccionales, autónomas, federales, estatales, locales, etcétera, municipales, etcétera. Nada más la Constitución es la que establece. Si ustedes revisan artículo por artículo, la Constitución va a establecer por ejemplo, va a establecer el núcleo duro o esencial del derecho humano y después va a establecer los casos y las condiciones en que ese derecho humano puede ser restringido o suspendido. Les pongo un caso, el artículo 5º constitucional, que es el que vamos a ver. ¿Se acuerdan que es uno de los casos que vamos a ver? Miren. A ver, ¿quién lee el artículo 5º? A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode. Hasta ahí, siendo lícitos. El núcleo esencial es: a ninguna persona, a nadie nos pueden impedir a que nos dediquemos a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, ¿no? Entonces, este derecho no puede ser suspendido ni restringido, sino bajo las condiciones y los casos que la Constitución establece. Entonces, esta Constitución establece en qué casos y bajo qué condiciones se puede restringir. ¿Cuáles son? Síguele. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley. Cuando se ofendan los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Okay. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Oye, ¿podemos ser privados del producto de nuestro trabajo mediante acto legislativo? No. No, ni administrativo. ¿Por qué no? No hay una justificación. ¿Por qué no? ¿Porque está la resolución judicial? ¿Por qué? Porque no estamos atentando contra los derechos de la Porque sociedad. no es de los casos ni de las condiciones que está prevista en la Constitución. ¿Por qué? Porque si es por acto legislativo, ¿quién estaría disponiendo de ese derecho? El legislativo. Y según la Constitución, ¿quién es el único que puede disponer de ese derecho? Poder Judicial. Mediante una resolución judicial. ¿Sí? Sí. Ajá. ¿Me podrían privar del producto de mi trabajo por medio de una resolución administrativa? No, porque no hay una disposición, una resolución judicial. Así es, así es. Entonces, a ver. Profesor, aquí sí. me entró una duda. Normalmente hay cierto tipo de embargos por parte de algunos bancos al suministro de los salarios, y por la disposición que tienen los bancos hacen las retenciones. ¿Ahí podría caber ese amparo? Claro. Ok. No creo que sea un embargo como tal. Debe ser alguna limitación, algún bloqueo, pero no creo que sea un embargo, porque el embargo es judicial. Pero sé que te refieres. Sí, pero sé que te refieres. Okay. Pero lo hacen en el contrato del banco, cuando tú solicitas, no sé, el préstamo, la tarjeta, todo eso, en las cláusulas del contrato, ahí viene que sí lo pueden hacer. Entonces tú lo aceptaste. Sí, tienes toda la razón, pero eso no es materia del curso, eso va a ser materia de otro curso, pero desde la reforma de derechos humanos al artículo 1º constitucional en 2011, junio de 2011, ya existe un control horizontal de los derechos humanos, es decir, puede ser anulada esa cláusula si viola un derecho humano. Puede un contrato ya ser declarado inconstitucional y los derechos humanos son irrenunciables.
Ese mismo argumento me lo dieron hace unas semanas en una, no les digo en dónde, pero me dijeron, es que tu cliente aceptó en la cláusula y renunció y aceptó. Los derechos humanos son irrenunciables. Desde la reforma constitucional de 2011 hay un control horizontal y hay jurisprudencia que los contratos y que los actos jurídicos pueden ser declarados inconstitucionales por ir en contra de un derecho humano. Eso no es materia de este curso, ya tendremos un curso de eso, pero ténganlo nada más en el tintero, ¿eh? Muy bien. Ahora, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones que la Constitución establece. ¿Qué pasó, Alberto? Profesor, buenas noches. Una pregunta. Venga. Bueno, aprovechando que va a leer esta parte del artículo, ¿qué pasa con esta jurisprudencia que se dio en materia de derechos humanos? Si no mal recuerdo, ahora le doy el registro si lo tengo a la mano. Cuando la misma Corte autoriza la restricción de los derechos humanos desde la misma jurisprudencia, que eso fue motivo de debate, ya ve que se supone es clara la Constitución en el sentido de que solamente pueden restringirse los derechos humanos a través de la Constitución, pero la Corte, si no mal recuerdo fue la sala, está también restringiendo derechos humanos a partir de la misma jurisprudencia. Ese es para una tesis de licenciatura, maestro, doctorado, o de postdoctorado. ¿Por qué? Ahora entienden por qué nada más le pusieron 3 y por qué no le pusieron el de indisponibilidad. Porque si pusieran el de indisponibilidad, entonces sucede lo que tú estás diciendo. Oye, ¿cómo me estás restringiendo un derecho humano mediante el test de proporcionalidad, mediante el escrutinio y mediante la interpretación conforme, fuera de los casos y condiciones que establece la Constitución? Por eso no le pusieron el de indisponibilidad, creo yo, ¿no? Por eso es tan importante el de indisponibilidad. El de indisponibilidad no solo está en ese artículo primero, sino también está mañana les mando la sesión. Fue en diciembre de 1916 cuando se presentó el proyecto de constitución a la Comisión de Constitución del Congreso Constituyente en diciembre, creo que fue el 13 o el 16 de diciembre de 1916, se presentó el artículo primero a discusión y habla, en la exposición de motivos dice, este precepto contiene 2 principios fundamentales, el de indisponibilidad, o sea, las autoridades constituidas, legislativas, administrativas y jurisdiccionales, no pueden disponer cuando quieran y como quieran de los derechos, sino con arreglo a la Constitución. Y lo están haciendo así, pues no les conviene, ¿no? Por eso no pusieron el de indisponibilidad. Recuérdenme mañana mandarles en PDF la sesión donde viene esa parte, donde viene esa exposición de motivos del principio de indisponibilidad y esa parte de que no podrán suspenderse ni restringirse, sino en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece, eso no ha cambiado desde 1917 y desde que lo propusieron así en la sesión de diciembre de 1906. Mañana les busco la sesión y se las mando. Nomás recuérdenme, ¿no? Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Claro, por supuesto, y aprovechando también, Sí. perdón, y aprovechando el comentario. En este caso, ¿qué pasa cuando nos ha tocado ya en estos análisis, durante el litigio, Sí. en donde ya también el Poder Judicial está utilizando mucho las jurisprudencias de octava época, novena época, que entiendo que eso es lo que es un debate que hemos tenido ahí con alumnos, donde estas épocas fueron antes de la reforma justamente de los derechos humanos. Entonces, podríamos incluso, entiendo que esto es un amparo contra normas generales, pero incluso podríamos nosotros anular la misma jurisprudencia que está subsistiendo desde esas épocas que evidentemente, pues en una de ellas empiezan a ser contrarias a los derechos humanos porque pues no estaban en este contexto. Y ahora se supone que lo más novedoso es la 10ª y la 11ª época, pero pues ya se están haciendo una mezcolanza ahí de jurisprudencia y los jueces insisten en estar atrayendo jurisprudencias de la octava época que entiendo que siguen vigentes, pero ya quedan subsanadas o quedan incluso rebasadas por mucho por esta cuestión de que no se actualizan con la parte de la reforma de derechos humanos. Hay jurisprudencia que señala que
las jurisprudencias no pueden ser materia de control de convencionalidad. De convencionalidad. ¿No? Pero yo no lo haría valer como amparo porque yo creo que lo pueden desechar. Sería un amparo muy interesante, pero yo creo que lo pueden desechar alegando que es un acto de la Suprema Corte o que es un acto de un tribunal colegiado, ¿no? O de un pleno, ¿no? Pero yo no lo haría así. Yo lo haría como una solicitud de modificación de jurisprudencia porque hay inconstitucionalidad. Hay diferentes tipos de inconstitucionalidades. Uno de ellos es inconstitucionalidad superveniente. La inconstitucionalidad superveniente, como en materia constitucional no hay retroactividad, ¿no? Entonces, una norma que era constitucional o una jurisprudencia, incluso yo tengo un artículo publicado sobre la inconstitucionalidad de la jurisprudencia, ¿no? Porque es un acto de autoridad al final, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una ley pueda ser declarada inconstitucional y la interpretación de esa ley o la integración, que es la jurisprudencia, que es el accesorio, no puede hacerlo? Y al final es un acto de autoridad constituida, ¿no? Pero bueno, entonces yo más bien buscaría otros mecanismos como la modificación de jurisprudencia, como la inaplicación de esa jurisprudencia por esto, por esto, por esto, por esto. Yo más me iría por la inaplicación, pero no ejerciendo el control ni por inconstitucional o por inconvencional, siguiendo los mecanismos tradicionales. Más bien diría yo, esta jurisprudencia es obligatoria, pero es inaplicable porque va en contra de esto y con base en el artículo 6º transitorio de la ley de amparo. ¿Quién lee el artículo 6º transitorio de la ley de amparo? Daniel, De perdón, acuerdo, sí. antes, ¿y qué pasa si se opta por la modificación de jurisprudencia? ¿Es más complicado que la inaplicación? Es más complicado porque normalmente ese tipo de procedimientos no tenemos legitimación los particulares. En las contradicciones de tesis, o sea, la legitimación, más bien yo me iría por la inaplicación con base en el artículo 6º transitorio de la ley de amparo. ¿Quién lo tiene a la mano? Yo, profe. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley. A la presente ley. Ahora léete el artículo primero. ¿Cómo la vamos a oponer a esa jurisprudencia a la presente ley? La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario. Artículo primero, ordinario, no transitorio. Perdón. Igual de la ley de amparo, ¿verdad? Sí. Bueno. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite. Luego, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fracción 2, por normas generales, actos u omisiones de O sea, violaciones de derechos humanos de fuente nacional o internacional. Esa jurisprudencia que fue emitida con la ley anterior no establecía derechos humanos de fuente internacional, ni eran todos los derechos humanos en los términos que están reconocidos actualmente. Entonces, yo me iría por la violación al artículo 6º, diría, esta jurisprudencia es inaplicable a mi caso por ser violatoria, por ser contraria a este derecho, pero con base en el artículo 6º transitorio de la ley de amparo. ¿Sale? Yo me iría por ahí. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, ¿le seguimos? Sí. Ok. Ahora, vamos al caso concreto. Yo lo que diría, lo primero que yo hago, pongo la conclusión. A ver, déjenme ir al caso práctico. Yo pondría, ¿se ve esto? ¿Se ve la demanda? Sí, gracias. Yo primero pongo la conclusión y hago unos conceptos de violación muy sencillos.
El artículo 1161 del Código Civil aplicable en la Ciudad de México es inconstitucional porque restringe mi derecho ¿a qué? ¿A qué? Al pago de mis, bueno, al pago de mi trabajo o a la, espérenme. ¿Por qué? Al disfrute del producto de mi trabajo. Es a mi derecho de propiedad en su vertiente del disfrute del fruto de mi trabajo, ¿por qué? Claro. A ver. Dice, el artículo 1161 es inconstitucional porque restringe mi derecho de propiedad, ya que fuera de los casos y de las condiciones que establece el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿por qué? Porque estoy siendo privado de mi producto. Porque permite privarme del Producto de mi trabajo. producto de mi trabajo, el producto de mi trabajo, sin resolución, producto del trabajo, perdón, sin resolución judicial, sino mediante, ¿qué? Un acto legislativo. ¿Cuál es el acto legislativo? El artículo La norma, 1171, fracción 1, ¿no? Claro, el artículo. claro. Sí, A el ver, artículo voy a primero. traer a la colación el artículo del Código Civil. Pero hay una objeción. ¿Qué objeción me dirían? Mm, ¿Qué objeción me dirían? El acto legislativo está contemplado en la ley, pero fue mediante un análisis y la resolución judicial. Así es. La objeción que me dirían es, sí, efectivamente, es por un acto legislativo, pero al final esto va a hacer que va a ser dictado dentro de un juicio y mediante una resolución jurisdiccional. Pero ustedes, como están en el curso de la UAM, le van a decir lo siguiente. No, señor. ¿Por qué? Yo primero pongo la conclusión. El artículo 1161, fracción del Código Civil aplicable, es inconstitucional porque restringe mi derecho de propiedad fuera de los casos y de las condiciones que establece el artículo quinto de la Constitución, ya que, o toda vez, permite privarme del producto de mi trabajo mediante un acto legislativo. Así. O como lo habíamos puesto. ¿No? Y entonces van a decir lo siguiente. Ya que pongo la conclusión, lo primero que pongo es el núcleo esencial del derecho.
el núcleo esencial, el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe o establece que no debo ser privado del producto de mi trabajo, sino por resolución judicial, ¿no? Lo que excluye actos administrativos y legislativos. ¿Ahí estábamos bien? Sí, maestro. Ahora, si bien es cierto, o aún en el caso de que un juez me prive de mi derecho mediante una resolución judicial, aún en el caso de que un juez me prive de mi derecho mediante una resolución judicial, aún en este caso, el artículo 1161, fracción primera, es inconstitucional. Y ahorita les voy a decir por qué. Ponemos aquí el artículo. Les voy a decir por qué. Es inconstitucional, aún en el caso de que de un juez me prive de mi derecho mediante una resolución judicial, aún en este caso el artículo es inconstitucional porque la prescripción negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley. Porque la prescripción negativa se verifica por el solo transcurso fijado por la ley, de acuerdo con el artículo 1158 del mismo código. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la prescripción se da por la resolución judicial o la restricción se da por el simple transcurso del tiempo fijado por la ley. Por la norma. Se da por la norma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí hay dos, ¿no? Miren, entonces ven el argumento. Principio de indisponibilidad. El artículo, primero pongo mi conclusión, ¿no? Aquí vamos a ponerle así, por efectos académicos, pero esto lo pueden borrar en sus amparos. Esto. Conclusión, ¿no? Primero pongo mi conclusión. El artículo 1161, fracción primera del Código Civil aplicable en la Ciudad de México es inconstitucional porque restringe mi derecho de propiedad fuera de los casos y condiciones que establece el artículo 5º, ya que permite privarme del producto de mi trabajo sin resolución judicial, sino mediante un acto legislativo. ¿No?
podemos ponerle el principio de indisponibilidad. Le podemos poner, pero sencillito, ¿eh? No, no hagan demandas de 1000 hojas y así, ¿no? Miren. Vean. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe a cualquier autoridad o cualquier, o ya se la pueden dirigir a la autoridad que lo está vulnerando. El artículo primero de la Constitución prohíbe al Poder Legislativo, ¿no? Que suspender o restringir mis derechos o el ejercicio de mis derechos que fuera de los casos y de las condiciones que la Constitución establece. ¿No? Ahora, después, indisponibilidad. Después, núcleo duro. Núcleo esencial y restricción constitucional. Es la siguiente premisa. El artículo 5 establece que no debo ser privado del producto de mi trabajo, sino por resolución judicial. Lo podemos cambiar. Por ende, si soy privado por medio de un acto legislativo o administrativo, ¿qué? Estos serán, ¿qué? Inconstitucionales. Inconstitucionales. ¿Sí? Ahora, después ponemos la porción normativa. ¿Se acuerdan que les dije que se podía alegar como porción normativa o como sistema? Aquí es porción normativa. La inconstitucionalidad de una norma se puede alegar como porción normativa o como sistema normativo. Aquí lo vamos a hacer como porción normativa. Porción normativa. Miren. El artículo tal 1161 de la Ciudad de México que establece o permite que sea privado del producto de mi trabajo, o sea, mis honorarios, por medio de un acto legislativo y no judicial. ¿Por qué?
¿Por qué? Lo estoy haciendo en vivo porque así es en el despacho. No lo quiero tener ya sistematizado. Quiero que lo vayamos viendo y lo vayamos haciendo como se hace realmente, como yo lo hago realmente. ¿Por qué la prescripción negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley, de acuerdo con el 1158? Entonces, la privación se da por la resolución judicial o se da por la disposición legislativa, que es el simple transcurso del tiempo fijado por la ley. ¿Por qué se da la prescripción? Por el simple hecho de que pasó el tiempo. Ajá, por el simple transcurso. Entonces no es por la ¿Negativo? por la resolución judicial, es por el simple transcurso de la ley, del término fijado por la ley. Y Así es. ahora les voy a decir por qué. Miren, es que hay otro artículo que confirma lo que les estoy diciendo. Miren, el artículo 1135. Vamos a poner, ello es así, o sea, que soy privado por medio de un acto legislativo. Ello es así porque la prescripción negativa es un medio de librarse de obligaciones. O sea, es un medio de extinguir una obligación. Entonces, quien está extinguiendo la obligación, de acuerdo con el artículo 1135 del Código Civil. Entonces, quien está extinguiendo la obligación, ¿es la sentencia o es el simple transcurso de la ley? El simple transcurso de la ley. La ley. Claro. Y todavía hay más. Les voy a decir otro artículo. Hay otro artículo. Miren. Hay otro artículo. Miren. El artículo 1136 establece que la prescripción, la liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento, se llama prescripción negativa. O sea, por el simple transcurso de la ley y por no exigirse su cumplimiento. Entonces, vuelvo a preguntar, la extinción de la obligación de pagarme honorarios o la privación de mi derecho de propiedad y la autorización para privarme del producto de mi trabajo, ¿es por la sentencia o por el simple transcurso de la ley, del tiempo que establece la ley? Por el tiempo que establece la ley. Claro, porque aun y cuando el vehículo sea la sentencia la que declare, pues sería una sentencia declarativa, ¿no? Así Sería una es. sentencia declarativa, es decir, aunque yo haga lo que haga, si ya transcurrió el plazo que establece la ley, no puedo hacer nada.
si me oponen la excepción. No tengo defensa. ¿Sí me entienden? Entonces, después de que ponemos, uno, la conclusión, es inconstitucional porque restringe por acto legislativo. Dos, la indisponibilidad establece que no puedes tú restringirme un derecho, sino en los casos y condiciones que establece la ley. Tres, el núcleo esencial y la restricción. Tú me puedes privar del producto de trabajo únicamente por resolución judicial. Cuatro, la porción normativa. La porción normativa me permite ser privado del producto de mi trabajo por medio de un acto legislativo, porque la prescripción, es decir, la extinción de la acción para pagarme mis honorarios, es por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley. Pues es un acto legislativo. ¿Sí? Entonces, pero aquí le vamos a poner una cosa que se llama, otra cosa que se llama el principio pro persona. ¿Por qué? ¿Qué establece el principio pro persona? En este caso, si hay dos normas, pues se debe escoger la más favorable a Hay la dos, persona. dos normas o dos interpretaciones, ¿no? Sí, 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 sí. Ok. Y entonces, si ya saben el problema, plantéenlo. No se esperen a que no se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Ellos son expertos, son expertos. Los órganos jurisdiccionales son expertos en esto, ¿no? Entonces, no omito mencionar que existen dos interpretaciones posibles o que existen las dos interpretaciones posibles o las siguientes dos interpretaciones posibles. ¿Cuáles son? La primera, que por una simple resolución, o la primera, que que la privación se da por la resolución judicial que aplica el acto legislativo. Y No se ve la pantalla. no, perdón, No se ve su pantalla. ¿no se ve? Sí, sí se veía. A ver. Ahí está. La primera, que la privación se da por la resolución judicial que aplicó las normas, ¿no? O sea, los artículos que acabo de decir, y no por la aplicación, ¿no? Que se dio por la aplicación de las normas. O sea, fue por la resolución judicial. La segunda, que la privación se actualiza por la norma, ya que, aunque efectivamente es necesario que exista una resolución judicial que esta sería meramente declarativa, porque
el artículo 1158. Del Código Civil establece que la prescripción opera, por ende, la extinción del derecho, de extinción y privación del derecho por el simple transcurso del tiempo que establece la ley. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda claro que hay esas dos interpretaciones? Sí, doctor. Entonces, al existir esas dos interpretaciones, le pido que opte, ¿por qué? Por la más favorable. La más favorable, ¿a quién? Al quejoso. A Al mí suscrito. representado. Ah, sí. ¿En qué caso? ¿No? Ya después veremos, oye, pero es que, ¿cuál es la más favorable? ¿Al quejoso o al igual al tercero interesado? Para eso están los otros mecanismos, para eso está la ponderación, para eso está la ponderación. Le podemos poner incluso también el tema que le podemos poner una ponderación, que es una metodología para resolver conflictos entre derechos y saber cuál es la interpretación, porque el problema de la interpretación del pro persona es, y está totalmente trillado, es que es el más favorable a quién, cuando hay una controversia. Está fácil cuando estás contra una autoridad, litigando contra una autoridad en un juicio administrativo, pues el más favorable a la persona pues puede ser el actor, ¿no? O en un juicio de lesividad, el demandado. Pero cuando estás litigando contra otra persona, es más favorable a cuál de las dos, a quién de las dos, ¿no? Entonces, Doctor, Eu, pero aquí al tercer interesado no se le estaría violentando un derecho humano. claro, por eso mismo le vamos a agregar la ponderación. Le vamos a agregar, le pido que aplique la interpretación más favorable a mi representado, o sea, ¿cuál? La segunda, ¿no? Porque el derecho a la propiedad debe o tiene una entidad axiológica mayor que el derecho del tercero interesado. ¿A qué? A no cumplir con su obligación de pago. Al acceso a la justicia. A la seguridad jurídica. Porque lo que protege la prescripción es la seguridad jurídica, que los gobernados no queden en inseguridad toda la vida. ¿No?
Sin incertidumbre, ¿no? Claro. Pero ¿qué tiene más entidad axiológica? ¿Mi chamba? ¿No privarme del producto de mi trabajo? ¿O la seguridad jurídica que es mínima legislativamente hablando, porque el precepto legal cuestionado lo limita o limita la prescripción ¿a cuántos años? 2. A 2. A 2 años. ¿Sí me entienden? Y todavía le pueden agregar que dicho precepto es inconstitucional porque está indebidamente motivado. ¿Se acuerdan de la jurisprudencia que les dije sobre las diferentes motivaciones? La vuelvo a poner. Motivación legislativa. A ver. Motivación. Clases. Ya los que faltaron, pues ya bailaron. Es la 165745. Ahí está, aquí la tenemos. Entonces, la motivación legislativa dice que los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación y normas provenientes del Poder Legislativo. Dicha motivación puede ser de dos tipos, reforzada y ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar un derecho fundamental o otro bien desde el punto de vista constitucional. Y miren lo que tienen que ver: la existencia de los antecedentes fácticos, la justificación sustantiva, ta. Para no alargarnos más y ver el caso concreto, los artículos o el artículo 1161 del Código Civil está, es más, ni está motivado. Vétanse a la exposición de motivos al proceso legislativo, o no supera una motivación. ¿Será una motivación leve o reforzada? ¿Cuál será? Leve. Reforzada. ¿Por qué? Reforzada, porque está vulnerando un derecho humano. ¿Cuál? A la propiedad. A la propiedad. En la versión de la prohibición de no privarme del producto de mi trabajo. Entonces, no supera una motivación reforzada. ¿Para qué? Para que sea privado del producto de mi trabajo por el simple transcurso de 2 años y no así por 5 o por 10 años. O sea, ¿sí me entienden? ¿Por qué 5? ¿Por qué 2? ¿Y por qué no 5? ¿Y por qué 10? O sea, ¿por qué la mínima
y no la máxima. No está justificado. ¿Ya vieron? Entonces, esto lo podríamos hacer. Entonces, en consecuencia, volvemos a poner en consecuencia. Profesor, me Eu, surge una duda. ¿Esos parámetros de 5 y 10 años es de acuerdo a las otras fracciones? claro, Artículo. claro. Del artículo 1161, 1162, 63, etcétera, etcétera. Ahí viene 5 años y luego en otro artículo viene, para todo lo demás, 10 años. Los mencionan, ¿no? Para que quede bien, ¿no? Entonces, vuelven a poner la conclusión. En consecuencia, entonces, adecuamos la conclusión, porque no solo es el artículo 1161 que establece los años, sino también ¿qué otro artículo? El 1135, el 1136 y el 1158. Entonces, 1135, 1136 y 1158 del Código Civil son inconstitucionales porque restringen mi derecho de propiedad fuera de los casos y condiciones que establece el artículo, ya que permiten privarme del producto de mi trabajo sin una resolución judicial. 2, mediante un acto legislativo y sin superar una motivación reforzada. Falta algo. Ya que permite prevenirme del producto de mi trabajo sin resolución judicial. O sea, ya van a poner esos argumentos. Conclusión, en consecuencia, los artículos son inconstitucionales porque restringen mi derecho de propiedad fuera de las causas y condiciones, que esa es la primera, ¿no? Luego, permiten privar al producto del trabajo sin resolución judicial mediante un acto legislativo. La interpretación pro persona. Así es acorde esta conclusión a la interpretación al principio, o ya que permite privar al producto del trabajo sin resolución judicial mediante un acto legislativo, es acorde al principio pro persona, el derecho de propiedad es de mayor entidad axiológica que el derecho a la seguridad jurídica y sin superar una motivación reforzada al establecer el plazo mínimo para que opere la prescripción negativa. ¿Ya vieron cómo Sí, se está bien. desmenuzan? O sea, no solo es porque sea por un acto legislativo, sino también es porque, de acuerdo al principio pro persona, ante dos interpretaciones, unos van a decir no, es por resolución judicial, porque en un juicio es donde te aplican el artículo, está bien, pero por el otro lado también es una resolución declarativa en donde por el simple transcurso, no dice el artículo, por el simple transcurso y por resolución judicial. Entonces están las dos interpretaciones. Ante las dos interpretaciones, aplícame la más benéfica. Y el otro tercero va a decir, no, espérame, ¿la más benéfica a quién? ¿A él o a mí? Sí, pero entonces en una ponderación es de mayor entidad axiológica el derecho el derecho a la propiedad que el de la seguridad jurídica, por un tiempo tan corto. O sea, yo no estoy diciendo que desaparezca el derecho a la seguridad jurídica, pero por un tiempo tan corto.
Y todavía pudiéramos, si quisiéramos, no solo alegar la inconstitucionalidad por porción normativa, sino por sistema normativo. Vamos a ver el 1150, 1161 y los demás para ver si, ¿qué es de mayor entidad axiológica? ¿Mi derecho de propiedad a cobrar o los derechos que prescriben en más años? Ahí lo podemos hacer por sistema normativo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Todo esto está en vivo, ¿eh? O sea, no se necesita. Miren. Porque así es en el despacho. Ahí les va. Miren, les voy a poner el artículo. Dice, el 1100, a ver, ¿quién lee el 1158? La prescripción negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley. Siguiente. 1159. Fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de 10 años contado desde que una obligación pudo exigirse para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento. Ajá. 1160. La obligación de dar alimentos es imprescriptible. Ok. La prescripción en 2 años, prescriben 2 años los honorarios. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí vamos. Sí. Ahí está, ahora. Siguiente. 1162. 1162. Las pensiones, rentas, los alquileres y cualesquiera otras prestaciones periódicas no cobradas a su vencimiento quedarán prescritas en 5 años contados desde el vencimiento de cada una de ellas, ya se haga el cobro en virtud de acción real o de acción personal. A ver, las pensiones, la renta, los alquileres y cualquier otras prestaciones cobradas, ¿qué es? ¿Qué protege? El derecho a la propiedad. ¿Qué diferencia hay? Una pensión, una renta, un alquiler, otra prestación periódica, es decir, mi propiedad, un bien mueble, estos son bienes muebles, ¿qué diferencia hay con mis honorarios? Porque para que sea para que puedas, o sea, las distinciones son constitucionales cuando están justificadas. Pero aquí, ¿qué diferencia hay entre una pensión, una renta, un alquiler u otra prestación periódica que hablan del derecho, del mismo derecho de propiedad de mis honorarios? ¿Qué diferencia hay? ¿Y por qué aquí 5 años y a mí 2? Vamos al siguiente. 1163. Espera, Respecto de las 1164. 1164. Prescribe en 5 años la obligación de dar cuentas. En igual término se prescriben las obligaciones líquidas que resulten de la rendición de cuentas. En el primer caso, la prescripción comienza a correr el día en que el obligado termina su administración. En el segundo caso, desde el día en que la liquidación es cobrada por los interesados o por sentencia que cause ejecutoria. ¿Qué tiene más entidad? ¿Ríndeme cuentas o mis honorarios? O si tienen la misma, por ejemplo, cobrar la obligación líquida, cobrar mi dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre págame mis honorarios, ríndeme cuentas y págame mi rendición de cuentas? ¿Por qué una en 5 y por qué otra en 2? O sea, yo no estoy diciendo que no exista, que no se pueda distinguir, que el legislador tenga prohibido distinguir. Puede distinguir, pero tiene que justificar. A ver, ¿quién levantó la mano? No, yo no, pero sí tiene razón ahí, doctor. Claro, ha tenido la razón todo el tiempo, ¿no? Pero sí es cierto, ahí está lo que mencionó ahorita de la... Menos en el libro. Ajá, sí, de lo de... No, Sí, y lo de vale, la... está Lo de vivo. el registro digital que acaba de decir. Ajá. Entonces ahí se mete todo eso, excelente, gracias. Entonces, en este sentido, maestro, ya estamos hablando de un sistema normativo. Claro, por eso les digo, bueno, por eso está en vivo. Empezamos como una porción normativa, pero terminamos alegando la inconstitucionalidad de un sistema normativo. Les voy a poner la jurisprudencia del sistema normativo para que la
Entonces, Maestro Dani, nada más un sí, paréntesis en relación a la técnica argumentativa aquí para plantear un amparo. sí. Tú en tus demandas, bueno, ahorita lo que veo, pues no citas la jurisprudencia. O sea, ¿es válido? ¿Tú la recomiendas o no? ¿Y cómo se cita? Sí, yo la cito, pero nada más pongo el argumento y en una nota al pie de página pongo los datos de identificación, que es lo que nos pide el 217 de la ley de amparo, y el rubro, nada más. Y Ah, entonces perfecto. pongo el pleno de la Suprema Corte ha sostenido y ya. Porque si no Ok. hacen demandas de 100 hojas. Y eso Sí, se claro. puede hacer una demanda de 15 hojas o de 10 hojas. Ajá. Ya ahorita vean Sí. cuántas hojas. Y los renglones, perdón, los párrafos de 5 renglones. O Sí, sea, ya nos lo ¿cómo habías ven? comentado. Sí. Vean cómo vean cómo, cuántos nos echamos en este concepto de violación. Una página, 2 páginas y media. Mientras más páginas le pongan y más contenido, no digo que no lo pongan, pero mientras más lo pongan, es más confusa su demanda y les dan más posibilidad de que no la revisen, de que no la analicen. Tienen que hacerle la vida fácil al proyectista y a los operadores. A veces no es por mala fe, a veces, pues, oye, tengo 100 demandas que revisar y tu demanda es de 500 hojas, pues ahí voy revisando lo que pueda, ¿no? O sea, a veces no es por mala fe ni por dolo o porque reciban lana. A veces es, pues, oye, me traes una demanda de 500 hojas que me puedes decir en 2 hojas, 3 hojas, 5 hojas, ¿no? Entonces le tienen que hacer la vida fácil al proyectista y le tienen que hacer la vida fácil a los magistrados y a los jueces, ¿no? Tienen que hacerlo y todo eso se puede todavía reducir más. Entonces, citen la jurisprudencia, nota al pie de página, el pleno de la Corte en jurisprudencia por contradicción o por reiteración, la cual es aplicable al caso, ha sostenido Torrang y la ponen y ponen el rubro y ponen, de nada les sirve poner el antecedente, no sé qué, no sirve. La partecita que ustedes están señalando, ¿no? Les voy a poner la jurisprudencia del sistema normativo. A ver. Hay una. Miren. Es del pleno. Perdón. Les voy a poner. Es de la segunda sala, perdón. ¿Ya se ve? Ya. Sí. No, pues van a salir unos leones de aquí. Pero está bien. A ver quién la lee. Es una tesis que registró. 1695-58. Es de la segunda sala. Es jurisprudencia. Es la 100, diagonal 2008. A ver quién lee la tesis. Amparo contra leyes. Para impugnarlas como sistema normativo es necesario que constituyan una verdadera unidad. A ver, les pregunto. ¿La prescripción negativa constituye una verdadera unidad? Sí, porque Claro. Ahora vamos a leer la tesis. A ver quién lee la tesis. la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí. Hasta ahí. Los artículos que vimos guardan una íntima relación entre sí. Sí. Claro. Sí. Aun cuando el quejoso solo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola,
que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al interrogarle, Al Interrogarlo. al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto conformen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecta a las demás en su sentido, alcance o aplicación. Por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente. De ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que solo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales, aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas o desde su sola vigencia las autoaplicativas. Entonces es una mentira lo que nos señala la ley de amparo. El artículo 107, fracción primera, señala que, bueno, o no es una mentira, sino es insuficiente, ¿no? Porque señala el 107, fracción primera de la ley de amparo, que las normas son impugnables con motivo del primer acto de aplicación o con motivo de su entrada en vigor. Y hay jurisprudencia que dice que si el segundo acto de aplicación ya no procede. ¿Y aquí qué me está diciendo? No necesita acto de aplicación. Todas. Que hay una correlación con una que Así es, así es. Entonces aquí también está un tema interesante para una tesis. ¿Qué pasa cuando no hay acto de aplicación y es un sistema normativo? Y aquí lo que dice es que desde su sola vigencia. dice, de modo que si de alguna de ellas requiere en su conjunto, dice, de modo que si se declara la inconstitucional de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación. A ver, les pregunto, ¿no se aplica, no afecta el alcance del artículo que dice que por el simple transcurso de la ley se actualiza la prescripción negativa y que por los 2 años y relacionada por el simple transcurso de la ley opera la prescripción por el tiempo que establece la ley, ¿no? Y 2, porque no supera la motivación reforzada, porque por un lado no me justificas por qué derechos patrimoniales como la renta, los alquileres, le estableces una prescripción más amplia y a mi derecho a recibir también un derecho patrimonial y no solo patrimonial, un derecho humano a recibir el producto de mi trabajo, a no ser privado el producto de trabajo, le pones menos. ¿Por qué? Esto mismo lo pueden aplicar en materia penal. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que lo pueden aplicar en materia penal? Eso me interesa. ¿Por qué? El del sistema normativo. ¿Por qué? Oye, todos los delitos patrimoniales, a uno le pones una pena, a otro le pones más. Entonces empiecen a analizar axiológicamente, oye, ¿por qué tratas de manera diferente cosas iguales? ¿O por qué tratas de manera igual a cosas diferentes? ¿Por qué a esta le pones menos y a esta le pones más? ¿Sí? ¿Por qué a esta le pones igual si son cosas diferentes? ¿Entienden el valor de analizar la constitucionalidad como sistema normativo o como porción normativa? Muy pocos lo hacen, ¿eh? Muy pocos conocen esto. Entonces, en materia penal, oye, ¿por qué el delito de fraude es diferente al de la pena de fraude? Estoy hablando al aire, ¿eh? La pena de fraude es diferente al de abuso de confianza. Los dos son patrimoniales, los dos esto. Oye, ¿por qué el delito tal tiene más pena que este? Si están en igualdad de condiciones. Justifícame la distinción con una motivación reforzada porque vulnera un derecho humano, que es la libertad. No te digo, les vuelvo a repetir, no es que el legislador no pueda hacer distinciones, sino que las tiene que justificar.
Y si vio esa distinción vulnera un derecho humano, tiene que tener una justificación, una motivación reforzada, con base en la jurisprudencia que le señala. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, maestro. Profesor, la motivación de determinadas normas o conjuntos normativos solamente se pueden encontrar en la exposición de motivos, No, ¿verdad? no, ¿No? no, no, no. Hay jurisprudencia que señala que la justificación se puede encontrar en la misma forma, en la misma norma, en el mismo contexto, en el mismo sistema normativo. Y si la buscas, la tienes que buscar en el proceso legislativo. ¿Por qué? Porque en la iniciativa pasa a comisiones. La comisión emite un dictamen y sustituye a la iniciativa. Y en la iniciativa, en el dictamen, pasa a un debate y a veces le cambian y modifican el dictamen y entonces este dictamen modificado aprobado sustituye el primer dictamen. Luego, eso cuando son de una sola cámara, como en los estados, eso es hasta ahí. Entonces, es un error. Bueno, cuando no hay nada en el proceso legislativo, cuando no hay nada en el dictamen o cuando no hay nada en la discusión, pues nos vamos a la exposición de motivos. Pero si la voluntad del órgano legislativo se fue modificando y se fue cambiando, porque el dictamen sustituye a la exposición y tú haces valer, o el órgano jurisdiccional de primera instancia te hace valer la exposición de motivos, no, espérame, esa no es la voluntad. La voluntad fue sustituida por el dictamen aprobado y en el dictamen aprobado dice lo contrario a lo que dice la iniciativa. Y así pasa muchas veces, ¿eh? Por ejemplo, en la ley de amparo hay una cosa dicen las iniciativas y otra cosa dicen los dictámenes. O cuando es doble cámara, también pasa lo mismo. Se va sustituyendo, ¿no? Entonces, tienen que analizar todo el proceso legislativo para determinar si hay contradicciones o si la voluntad o la finalidad que se persiguió desde la exposición de motivos fue conteste a la que siguió en los dictámenes, en los debates, en la Cámara de Origen, en la Cámara Revisora. ¿Sí? Ok, muchas gracias. ¿Alguna Maestro, duda? abusando de ti, en alguna ocasión ya nos has enseñado cómo se busca la exposición de motivos, la discusión y dictamen. Si hay un chance, si nos lo podrías volver a hacer ese repaso. Muy sencillo. A ver, Gracias. a ver. Nos vamos a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se ve la página? Sí. Nos vamos a la normativa y le damos ver más. ¿Se ve? Normativa nacional e internacional. Sí. Nos vamos a marco jurídico nacional e internacional. Le damos clic. ¿Se ve? Sí. Nos vamos, por ejemplo, si quieren una norma federal o de Ciudad de México. Bueno, me regreso un poquito porque ahí me adelanté. Si quieren una norma de la federal o de la Ciudad de México, le ponen aquí en normativa federal y Ciudad de México. Vamos a poner Código Civil, ¿no? Sí. O es más, Ley de Amparo, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si a ustedes les dije, creo que sí, que reformaron, sí les dije a ustedes, que reformaron la Ley de Amparo en junio y que reformaron el último párrafo, el 129. Sí. Bueno, entonces, ya que están en esto, ya que le apretaron a la ley, le van a apretar no en texto. Lo voy a hacer más grande para que se vea. Le van a apretar no en el texto completo, sino le van a apretar en ver cronología del ordenamiento. ¿Se ve? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, vámonos a la reforma por ejemplo, el del 7 de junio, aquí está, en esta reforma. Y vean aquí
ver procesos legislativos. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Ver procesos legislativos. Y le dan clic en ver procesos legislativos. Y ya, aquí está la exposición de motivos. Y está en PDF. Aquí está el dictamen origen. PDF. Aquí le da clic y sale en PDF. Aquí está discusión origen. Aquí está en PDF. Aquí está cámara revisora. Aquí está discusión revisora. ¿Ya vieron? Entonces, por ejemplo, quieren ver la exposición de motivos, le dan aquí, ver texto completo. Y le dan exposición de motivos, ver archivo a PDF. Lo abren. Les cambio la visión, la pantalla. Aquí está. Aquí está la iniciativa. ¿Ya vieron? Esa es la de otras leyes, ¿no? Esa es la de otra ley. Pero así, en cualquier ley. ¿Ya vieron? Y ya, le buscan. Gracias, maestro. ¿Dudas? ¿Comentarios? Oh, gracias, eso no lo conocía. Yo tampoco. Ahora, ¿quieren que le avancemos a los demás o le seguimos mañana? Quedan 6 minutos. Yo por mí no hay problema, maestro. Ya a descansar, maestro, vámonos. Para que no perdamos el hilo. Ok. Bueno, el argumento, el artículo 175, fracción cuarta, segundo párrafo, ¿qué establece? Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional, la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de estos en la parte considerativa de la sentencia. ¿Esto qué quiere decir entonces, compañeros? ¿Qué quiere decir? Que no se va a hacer un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la norma. Solamente que En la parte considerativa. Pero, ¿esto qué quiere decir? sí, ¿Qué diferencia hay? Estos artículos que les señalé, hay una tesis, una jurisprudencia que hace una distinción entre los efectos del amparo directo y el amparo indirecto en materia de amparo contra normas generales. En amparo indirecto, lo que señala la jurisprudencia es que los efectos de la inconstitucionalidad son la declaración de nulidad presente y futura. Ya no me lo puedes aplicar cuando me lo aplicaste, ni en lo futuro. Es la desincorporación de la norma a mi esfera jurídica. Porque en el amparo indirecto es un acto reclamado y el legislativo se puede defender como autoridad responsable. En el amparo directo, como el legislativo no es autoridad responsable y no se puede defender, la única consecuencia es la inaplicación de la norma al caso concreto. Entonces, la pregunta de Alberto se resuelve de la siguiente manera. Oye, no me aplicas el 1161 y no me aplicas el que dice que de esos años. Entonces, aplícame el de 5, y si no me aplicas el de 5, aplícame el genérico, el de 10.
porque acuérdense que les enseña el artículo que dice, si no, fuera de los casos establecidos expresamente en esta ley, cualquier otro son 10 años. Entonces no lo dejas en estado de defensión. El hecho de que tú alegues la inconstitucionalidad de un sistema normativo no quiere decir que se va a declarar la inconstitucionalidad de todo. Se va a declarar la inconstitucionalidad de lo que esté íntimamente relacionado. Entonces, a lo mejor, si pedir en la demanda, decir, oye, no lo dejo en estado de indefensión, porque tampoco lo dejo en la indefensión total. No quiere decir que la autoridad que nunca vaya a prescribir, porque también eso es inseguridad y eso viola su derecho a la seguridad jurídica, ¿no? Y hay jurisprudencias que señalan que cuando no se establece un plazo de prescripción o de caducidad o no se establece un plazo para que una autoridad resuelva, viola el derecho a la seguridad jurídica. Entonces, aquí el tema, el punto fino es, declárame la inconstitucionalidad del 1161 y declárame la inconstitucionalidad del simple transcurso de la ley, pero aún suponiendo que nada más sería la del 1161, aplícame la del plazo genérico, la de los 10 años. Ahí está la respuesta. O sea, aplícame la inconstitucionalidad del 1161, fracción primera, pero entonces aplícame la regla general. Es la genérica. Pero entonces nosotros en los conceptos de violación tendríamos que especificar justamente qué es lo que necesitaríamos. O sea, es declaro la Claro, inconstitucionalidad y te pido que me apliques la de los 10 claro, años. así es. Ahora, esta resolución es motivo de la demanda de amparo, o en la demanda de amparo cuando se resuelva va a devolver esa competencia digamos, a la sala para que emita una nueva sentencia en este sentido. ¿O quién Claro, es el que va a justificar? claro, O sea, lo que va a pasar es que va a declarar la inaplicación del artículo 1161, fracción primera, o debería de hacerlo, y entonces, por lo tanto, la sentencia no va a estar fundada, y entonces va a declarar para efectos de que la sala dicte una nueva resolución sin aplicar el 1161 fracción primera. Entonces, al no aplicar el 1161 fracción primera, o aplica el de 5 años, o suponiendo que declare que es contrario a la Constitución el de 5 años y el de aplica esos y resuelve, pues aplica el de 10 y entonces va a decir que es fundado el argumento de la demandada y de la recurrente en el recurso de apelación, no ha prescrito porque no han pasado los 10 años. Yo creo que lo más lógico sería el de 5, porque la desproporción está con el de 5, ¿no? Y sería decir, oye, no, espérate, no apliques el de 2 años, no apliques el de 2 años porque es desproporcional y no está justificada la distinción con el de 5. Entonces, deja sin efecto tu sentencia sala, inaplica el 1161 fracción primera y resuelve. ¿Está bien? Resuelvo con el de 5, no ha prescrito, o se tiene por fundada la excepción de prescripción y se acabó el asunto. Ok, y si en este caso, por ejemplo, vamos a pensar que tenemos este argumento, yo solicito el de 10 en mis conceptos de violación, yo quiero que apliques el de 10 años, ¿no? Porque en este test es el que más beneficia y aplicamos la general. La sala resuelve, le dicen, vuelve a dictar tu sentencia, y resuelve y dice, yo quiero que sean 5. Y entonces ahí no se volvería a repetir este ciclo vicioso para decir, sí, pero tu motivación no está dándose al principio pro persona porque debiste haber escogido sobre el de 10 y no sobre el de 5. ¿Se podría volver a dar este mismo círculo vicioso? O simplemente, pues ya, digo, también la Yo creo sala que luego habría una al volver a cláusula emitir- juzgada refleja. Ok, Y más bien ahí tenemos que estudiar el tema del exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por eso les dije desde el principio que cuando hagan su demanda, tienen que pensar en los efectos, claro. porque yo lo que le pongo, después de los conceptos de violación, le pongo los efectos que estoy pidiendo y los efectos que no se le deben de dar, precisamente para que no pase esto. Correcto. Ok. Sí, Eso lo porque veríamos ya justamente, mañana, o sea, los efectos que claro, estamos persiguiendo, efectivamente, porque por eso les dije desde el principio, tienen que, y no solo en la demanda de amparo, en cualquier demanda civil, denuncia penal, demanda administrativa, laboral,
fiscal, lo que sea, tienen que pensar en las prestaciones que estén vinculadas con los efectos y cómo van a ejecutar. Porque hay un dicho que dice, sentencia ganada y no ejecutada, se la lleva la chingada. Así Ok, es, sí, ¿vale? claro. Y ¿No? en este caso, la última pregunta, perdón que me apañe el micrófono. Entonces, todo esto estoy pensando, digo, porque entiendo la demanda está bueno, creo que todos lo vimos, está sumamente estructurada, pero yo estoy pensando, ¿qué pasaría si yo me enfrento con el profesor Daniel? ¿Cómo, cómo carajos yo me defendería de unos argumentos en este sentido cuando a mí me toquen? Evidentemente me dicen, tú eres el afectado, pues contesta, defiéndete, ¿no? De modo que yo doble las Jurisprudencia de la manos y digo, segunda sala ok, que dice que cualquier método, ok, entonces buscas qué método te sostiene la constitucionalidad, ok, pero lo que vamos a decir en la demanda es los efectos y advertir, no juegues con la aplicación estratégica. Esa es una tesis, es por no tesis, ¿eh? Le digo que es mi tesis de doctorado. No jueguen los litigantes, pues claro, pues ellos están defendiendo una parte, pero los órganos jurisdiccionales no juegues con la aplicación estratégica de los métodos de interpretación. Yo lo que estoy creando una metodología de corrección para determinar cómo se deben de utilizar estos métodos en conjunto, porque si no, utilizan estratégicamente o pueden utilizar estratégicamente, más bien pueden utilizar estratégicamente las metodologías de interpretación de adjudicación constitucional. Pero la salida es esa, la salida es la jurisprudencia de la segunda sala. Y entonces, ¿yo qué te contestaría? Tú me presentas la de la segunda sala y yo te voy a contestar, la jurisprudencia de la segunda sala no obliga a la primera sala y no obliga al pleno. Entonces solicito la facultad de atracción. O solicito o la facultad de atracción o solicito que ejerzan su facultad, su competencia originaria. Y a la primera sala ni al pleno le obliga la jurisprudencia de la segunda sala en términos del 217 del código de la ley de amparo. O sí, dos, correcto. esa jurisprudencia se dio con otra integración. Tiene que ver la integración. Por eso es importante el tema que les dio el señor juez, porque muy pocos en su litigio estratégico analizan quiénes fueron los magistrados, los ministros, los jueces que dictaron esas resoluciones, porque cuando se trata de órganos colegiados, pues hay una jurisprudencia, pero a veces cambia la integración, y si cambia la integración puede cambiar el criterio. Hay muchas jurisprudencias o muchas resoluciones que dicen, nos apartamos de la jurisprudencia tal y la dejamos sin efectos. Entonces, también tienen en su litigio estratégico que estudiar muy bien la jurisprudencia, cómo se establece, cómo se suspende, cómo se extingue para jugar con todo esto, ¿no? Porque yo te diría, está bien, está la segunda sala, pero la primera sala, y esto es un juicio civil, y la segunda sala B, civil, perdón, administrativo y laboral. Aunque el 217, y alegaría la inconstitucionalidad del 217, que dice, las sentencias de las salas son obligatorias para todos los de abajo. No, espérame, ¿cómo va a ser obligatoria para civil si la segunda sala analiza nada más administrativo y laboral? Y entonces empezaría el debate. O sea, entonces se tienen que hiperespecializar en litigio no solo civil, sino también litigio constitucional. ¿Sí? O sea, este curso Sí, es de una acuerdo. carradita nada más, pero Sí, es claro, claro. la puerta a que entren al litigio constitucional procesal. No les digo procesal constitucional porque es otra cosa. Procesal, más bien constitucional procesal. Porque el procesal constitucional es otra cosa, ¿eh? Es el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y otras cosas. Entonces, desde Couture, antes, hay una distinción, Fixamudio, etcétera, etcétera, la distinción entre el derecho procesal constitucional y el derecho constitucional procesal.
son cosas diferentes. Yo lo que los estoy invitando en este curso es a que estudien el derecho constitucional procesal. Y en este caso, por ejemplo, vamos a suponer, yo estoy litigando contra usted, evidentemente, o sea, yo aquí ya nada más todo lo que yo alegue, pues me estaría yo agarrando como los gatos de las paredes, ¿no? Porque realmente es que estaría yo sosteniendo prácticamente con la nada. Yo no alegaría, yo en mi caso, Alberto, yo no alegaría, por ejemplo, el tema de que está bien motivada esa norma, de que, o sea, no podría alegarlo, pero lo que a lo mejor valdría la pena en mi litigio es agarrarme, por ejemplo, de decir, no le apliques, por ejemplo, una prescripción de 10, aplícale de 5 o fundamenta que tiene que ser 3 años y no sé, ¿no? Está O sea, bien. pero ahí en este caso me estaría yo sumando a decir, bueno, sí, está bien, tiene razón Daniel, pero bájale el tiempo, porque si le das a 10 años es que pero me vas a megatorar, ¿no? Así es. Entonces, en este caso, ¿valdría la pena, como un litigio de la contraparte, asumirse o engancharse de la demanda que usted De lo interpuso, menos. o valdría la pena defender algo que pues, es evidentemente indefendible a todas luces? Entonces, el tema de ahí, para demostrar que es indefendible, lo más indefendible posible, porque todo es defendible, ¿eh? Todo es defendible. Lo más indefendible es utilizar todas las metodologías. Ahorita nada más utilizamos la de la indisponibilidad. ¿Ya vieron lo poderoso que es la indisponibilidad? ¿Por qué creen entonces que no la utilizan? ¿Por qué creen que la segunda sala no la menciona? ¿Por qué creen que los libros que les mandé de las metodologías de adjudicación constitucional no la señalan? Pues porque no podrían hacer lo que hacen. No podrían, es mi hipótesis, no lo estoy afirmando. No podrían jugar estratégicamente con la aplicación de las metodologías y no podrían determinar constitucional algo cuando es inconstitucional. Es mi hipótesis. No es una afirmación porque no me consta, ¿no? Entonces, ¿alguna duda? Muchas gracias, profe. ¿No? ¿Comentario? Nos vemos No, mañana. excelente. Muchas Sí. gracias. Órale, pues. Maestro Dani, Mande. ¿qué posibilidad habría, que, bueno, nos permitieras, tomar captura de lo que ya llevamos hasta ahorita? Claro. Porque bueno, en mi ¿De qué caso, necesitan? yo la voy a Pero están los transcribir. videos, en los